Honradez y orden para el país. Porque antes eres una persona honrada, es un tipo de experiencia y ve el país con orden. Todo esto de un país que está totalmente desordenado, hay que empezar por la parte del orden. Entonces, coincide con lo que yo pienso, es un país que está desordenado. Cuando uno es ingeniero sabe lo que está hablando de lo que es orden y desorden. Lo otro es la honestidad. Si no hay honestidad, no hay nada. Y antes es una persona muy honesta en todo y muy sincera en su forma de ser. Es una persona transparente, amiga, y cuando uno realmente algo le pregunta, siempre tiene una respuesta lógica y una respuesta sensata, como es importante. Cuando usted culmina sus estudios en el año de 1976. Exacto. Y lo más próximo que tenía tal vez de la política era el gobierno, ¿no? Pues de ese entonces un gobierno de régimen militar. Así es. Y usted simpatizó mucho con ese gobierno. ¿Cuándo decidió usted interiorizar en las problemáticas del país? Yo creo que toda la vida. A mí toda la vida me ha gustado la política, me ha gustado más que todo el servicio, más que todo el apoyar a las personas, y cosa que siempre lo sigo haciendo hasta el día de hoy. Lo último que he estado haciendo, que se ha dejado de actuar 2 años, ha sido una asociación de adulto mayor, la asociación DAR, de Volvamos Amor y Respeto, en el cual somos 5 directores de esta asociación y trabajamos con adultos mayores. Bien, una de sus, de repente, las aspiraciones a una curul en el Congreso, ¿no? Muchas veces ocurre a los peruanos o a los candidatos al Congreso que esto antecede a algún estigma social que nosotros presenciamos como ciudadanos para repensar, crear una estrategia o una fórmula y luego tratar de aspirar a un puesto en el Congreso, ¿no? ¿Usted antes alguna vez sufrió un estigma social donde usted dijo, vamos a parar aquí y mejor hay que pensar un nuevo Perú? Claro, lo que pasa es que con los años hemos tenido, la gente que tiene mi edad ha podido realmente ver un gobierno dictatorial, un gobierno democrático, débil, ha tenido un gobierno con poca experiencia, ha tenido un gobierno bueno técnicamente, pues corrupto, ha tenido un gobierno democráticamente bueno, y luego un desastre de gobierno. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a ver que el país no tiene una estabilidad, ni política, ni social, ni económica. Entonces, ¿cómo se hace para ayudar? Cuando uno está en un puesto público, te vas a encontrar con 1000 personas que vienen de canteras de otros partidos políticos. Lo que te lleva a eso a ti darte cuenta de que esas personas no están preparadas para ser empleados públicos, pero se quedaron como empleados públicos y se basan en conveniencias, sin ideas. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué es lo que podemos hacer? Es realmente crear empleados públicos de una carrera pública. A eso quería llegar. De ser elegido congresista, ¿cuál será su plan de trabajo en los 100 primeros días? Yo creo que lo primero es la lucha directa contra todo lo que es corrupción, es lo primero. Lo primero es la corrupción. Hablemos de frente a las personas que están robando, que están aprovechando de los puestos, ¿no? Darles con todo, darles realmente con las leyes necesarias para poder ponerlos en la cárcel como merecen estar. Sí, hablábamos hace un momento, ¿no?, sobre temas importantes en salud, educación, incluso la lucha contra la corrupción, que también es importante, ¿no? Sí. ¿Cuáles serán los puntos más importantes para usted? ¿Cuáles usted lo considera? Hablando también de las 10 vigas maestras, ¿no?, que estábamos hablando, y considero que son uno de los baluartes del partido. Mira, yo te digo una cosa, en lo que corresponde a la lucha contra la corrupción, es de largo aliento y de corto aliento. Hay dos vigas que se van a abrir ahí. La de largo aliento es convencer al peruano a que existen valores, a que uno no puede hacer las cosas como le da la gana, que tiene que hacer las cosas con respeto, que tiene que hacer las cosas pensando en los demás, no solamente en uno. El ser humano, cuando solo piensa en uno, es el ser humano primario, es como el primate. O sea, uno tiene que pensar en los demás. Entonces, si yo fortalezco
valores a través de la educación cívica, voy a dar con eso un primer paso importante en los colegios, en las casas y a nivel de ciudadano. Un punto que es más importante, digamos, por lo inmediato, sería lograr la inhabilitación permanente para cargos públicos sin beneficios a los malos funcionarios, algo que es inmediato. Un punto que lo vemos nosotros y se conversa en orden mucho, son los delitos contra el Estado no deben prescribir, ni al empleado público, ni a la persona que lo llevó a ese negocio, o a lo que se hizo, porque es ciudadano. Ahora hay un tema que se habla mucho en Estados Unidos del antitrust, que viene a ser la economía, la ley antimonopólica. Nuestro país no tiene leyes antimonopólicas. Tenemos problemas actualmente, en los sectores eléctricos, sectores de hidrocarburos, en sectores de telecomunicaciones y en otros más, donde todos son monopolios y oligopolios. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando empresas como BPZ, ¿no? Son empresas petroleras, sobre todo en el norte del país, vienen, se instalan en nuestro país, y el canon que de repente ellos dan a la población suele ser poca, ¿no? Y son algunas pequeñas castas que en realidad en nuestro país no debería merecer por empresas transnacionales grandes. ¿Qué propone en hidrocarburos? Orden y Rolando Caro de la Cuba para ello. Claro, lo que proponemos, tanto Orden como Rolando Caro, es primeramente verificar y renegociar los contratos que realmente uno se da cuenta que son lesivos para el país y para todos nosotros. Todo contrato es perfectible, todo contrato. Y si el Estado tiene el deseo y las ganas de hacerlo y la honradez necesaria, lo puede hacer. Como decía el día de ayer nuestro vicepresidente, que generó mucho, para negociar y para hablar a la cara hay que ser honrado. Eso es lo que te puedo decir. Entonces no hay ningún problema, todo se puede renegociar. Y las propias empresas internacionales o extranjeras no van a ser tampoco tan soncitas de no querer negociar un contrato, ¿no? Las reglas de juego claras. Exactamente, si no hay reglas de juego claras y aparte de claras, equilibradas para ambos lados. Entonces tiene que haber un principio de equilibrio. Eso también. En esta semana se han dado muchas situaciones como por ejemplo la inestabilidad jurídica, en el caso del Jurado Nacional de Elecciones. Sí. Y también nosotros presenciamos alguna crisis de repente de representatividad. No la tenemos, no es tan visible, es borrosa, es difusa. Este gobierno que se va lo demuestra muy bien, ¿no? Y hay posibilidades de triunfar con el Partido Orden, de pasar a una segunda vuelta. ¿Cómo se viene construyendo el trabajo? Usted me comentaba, ha sido un trabajo arduo, desde abajo. Cuéntanos un poco al respecto. Claro, nuestro gran problema es que el poder económico, digamos, que está interesado en el tema político, manejan como quieren las cosas. Las encuestas, creemos nosotros, ¿no? Tienen cierto rasgo a una novela, ¿no? Quién va adelante, quién va segundo, le sube un punto, baja un punto, pero en total éramos 19 contendores y siempre se ha hablado de 6 y a los demás le ponen el resto. Sabiendo nosotros eso como Orden, la idea de Orden, desde que se funda Orden, es un partido con largo aliento, es un partido para ordenar, para crear gente de buenas ideas, de esencia. Entonces nosotros tenemos que hacer esa labor de docencia de la decencia. Si por algo no llegamos a pasar la segunda vuelta, nosotros para las próximas elecciones tenemos que haber avanzado mucho más. Y con el apoyo del Colorado que hemos quedado, va a ser mejor, porque él también tiene las mismas ideas que nosotros. Un tipo decente, social 100%, una persona optimista, que en los peores momentos que yo he visto políticamente siempre ha salido adelante, siempre ha sido fuerte. Eso a uno se nota un líder también. Entonces, entre lo que es una persona con mucha experiencia política, con mucha experiencia pública, como gestión pública, y el Colorado con una experiencia tan grande social y de manejo de gente y siempre en las partes más
pobres del país, de la ciudad. Es lo que queremos, ¿no? Entonces, sí, se entiende, ¿no? Esta alianza entre obras y orden, ¿qué objetivos en común tienen? Usted habla de fortaleza por parte de Ricardo Belmont, de una lógica lúcida, también podríamos hablar de parte de antes. ¿Qué objetivos en común tienen de cara al 2021? Porque considero que ahora, como usted lo menciona, es un trabajo más a largo plazo, ¿no? Así es. Primero, vamos a tratar de, esta vez, voltear la tortilla para estas elecciones. Vamos a llegar al pueblo con mayor presencia en estas últimas 12 días que nos quedan, a ver si ese voto indeciso, ese 30% que está indeciso, nos acepta, ¿no?, lo que estamos hablando y lo que estamos diciendo, y podemos contar con ellos. Y por el otro lado, las 10 vigas maestras que le plantea Obras a Antero como presidente de orden, Antero las revisó y le pareció que eran correctas, porque más o menos el 60% de las 6 de las 10 sí estaban en los planes de orden. Lo que no estaba muy claro, te lo digo, eran las 2 de comunicación, porque estábamos hablando de comunicación un poco más general. Más bien lo que ha hecho en este caso Obras es ingresa un poquito más fuerte a la parte de los monopolios, claro, ¿cierto? Que se repartan a todos igual, pues la publicidad, no solamente a 4 y a los demás nada, ¿sí? Cosas justas, todo es justo. Y la presencia de medios, ¿no? El poder fáctico también. Exactamente. No nombran casi a candidatos. No, exacto. ¿Cómo usted avisora o, digamos, analiza esa visión? Mira, para poder ver bien eso, tienes que conocer bien antes. Porque mira, con la experiencia que tiene, haber sido presidente del Congreso, haber sido ministro de Defensa, había tenido muchos cargos importantes, su tranquilidad y lo bien recibido que es cuando vamos a una manifestación, que son más que todo paseos por zonas. No he visto a una sola persona que me diga, Antero, tú eres un ladrón. No existe eso. Todas las personas que lo ven, don Antero, ¿cómo está? Antero, voy a votar por usted. O ese señor es Antero Flores, es buena gente, sí, ese tipo es honrado. Ese cariño existe hacia Antero. Lo que es difícil es poder transmitir, como se está transmitiendo a otros candidatos, como tienen toda la prensa en la mano, y porque le quitan el sombrero y le ponen un sombrero 20 o 30 minutos de televisión. Y cuando uno dice 3 o 4 cosas importantes, como es el caso de Antero cuando habla de la Contraloría, que quiere reformar la Contraloría, que tiene de las 2.500 instituciones que maneja el FACURI, solamente controla 500 y esto, porque de las 500 que está controlando las pagan los propios gobiernos regionales y las pagan las propias municipalidades. Entonces la pregunta es, si pagan las municipalidades y pagan los gobiernos regionales, ¿qué control vas a hacer? Lo único que están haciendo en la Contraloría es pagar a cerca de 200 instituciones. Y lo demás, las 800 o 1.800, no tienen a nadie. Entonces, si eso no es importante, y más importante es preguntar, ¿qué opinas del matrimonio gay? No entiendo. Pongamos las cosas en orden. ¿Qué es más importante primero? El orden. Ordenar el país. Luego ver los temas que son de importancia, pero secundarios. Comentaba sobre el papel de la Iglesia en fortalecimiento y unión con el Estado. Es lógico. Las iglesias tienen un papel importantísimo. Las iglesias pueden ayudarnos sin ningún problema con regresar los valores a la sociedad, pero más que todo los valores a las casas, a los hogares, en sus parroquias, regresar los valores. No desconfiar de las iglesias, sino confiar con las iglesias. Porque si no vamos a confiar en las iglesias, no tenemos en quién confiar. Partiendo de que la familia es el núcleo básico para poder... Exactamente, el núcleo básico es la familia. Y el núcleo básico de la política son las municipalidades. Si las familias caminan mal, te aseguro que las municipalidades caminan peor. Y si vemos cómo están las municipalidades en el Perú, yo te diría, ¿sabes tú de buenas municipalidades? Pocas. En su experiencia como gerente, funcionario de desarrollo social en la Municipalidad de San Isidro, ¿qué conclusiones usted puede obtener? Yo te puedo decir que como funcionario de la municipalidad o como miembro de juntas vecinales, como vecino participativo,
hay que reformar la ley municipal y la ley de gobiernos regionales. En lo que se llama el Estado moderno, el vecino o el ciudadano tiene que tener más derecho a la fiscalización. El Estado, en lo que viene a ser gobierno regional y municipal, debe exigir transparencia, pero no que poner lo que quiera, sino transparencia en las páginas web perfectamente está bien. Quiere decir que si voy a hacer una licitación, tiene que aparecer qué licitación voy a hacer. No que hice tal cosa o en el caso de los militares, se compró estas armas porque era necesario comprarlas por lo bajo. ¿Pero por qué por lo bajo? Si todo el mundo se entera en el mundo que el Perú compró armas a tal precio. Entonces, todo tiene que estar transparentado. Y si regresamos a la municipalidad, te digo, los municipios tienen una junta vecinal que su labor es apoyar, ordenar a los vecinos por sectores y poder pedir al alcalde las cosas que necesita. El alcalde es nombrado como cualquier persona para servir, no para servirse. Exacto. Entonces, si tú me estás preguntando, si yo te contesto, tenemos que cambiar la ley municipal, reformarla. ¿Dónde mejorar? En el tema de la participación del vecino. ¿En qué? En el famoso CCL, que vienen a ser 2 regidores externos que se nombran de las asociaciones que hay en el distrito. Las juntas vecinales tienen que tener más poder para poder fiscalizar los proyectos. Y como tercer punto tienes lo que se llama el presupuesto participativo, que es lo que todos juntamos, tú, yo, queremos hacer esta pista, porque la queremos hacer. Entonces yo le digo al alcalde, como presupuesto participativo queremos hacer esta pista. Y el alcalde puede decirme, no la queremos hacer porque no podemos. Cuando la ley lo exige, hay un porcentaje que le corresponde a la decisión del vecino. Sí. Podrías también hacer una exhortación, ¿no?, al público televidente, que voten este 10 de abril por el Partido Orden y también por el número 36 que usted representa. Claro. Adelante. Sí, con todo gusto, ¿no? Yo se los digo con cariño. El voto a Antero, el voto a Orden, el voto a Obras y a mí, el número 36 de Orden, es un voto de conciencia. Hagamos una cruzada de valores, una cruzada de honestidad, una cruzada de gente buena, que seremos menos de repente ahorita, pero hay que hacerlo. Ese voto indeciso tiene que ser un voto decidido, apoyar y hacer una transformación de valores en el país. Gracias.